Ahí vamos. Entonces, la idea es un poco ver algunos puntos de los métodos históricos críticos y empezar con algunos aspectos de la lectura popular de la Biblia, que también tiene su largo historial y que, bueno, de alguna manera nos ha influido a muchos en América Latina en lo que son las hermenéuticas latinoamericanas. Voy a compartir aquí pantalla. Igual vamos a ver algunas cosas previas. Que nos van a... Ahí vamos. Bueno, esto de los métodos históricos críticos, ustedes han hecho la lectura, he visto las algunas tareas que se subieron, 8 de 15, así que bueno, está bastante bien. Espero que puedan irse poniendo al día. ¿Por qué se llaman métodos históricos críticos? ¿No? Algunos datos importantes. Teníamos en la antigüedad las lecturas que eran alegóricas, espiritualizantes, dogmáticas. Ángela, ayúdame con el sonido de los estudiantes cuando entran, así para que no se acople. Que caracterizaron los siglos por siglos, ¿no? A la hermenéutica, a la práctica hermenéutica cristiana. Yo quería empezar con un ejemplo de ver, no cómo se hacía en la antigüedad, cómo se ve hoy. Y no, esto no es para denostar la práctica de la prédica de esta persona que vamos a compartir, pero sí para ver algunos ejemplos. Ustedes conocen el conocido pasaje de Lucas 4, versículos 16 al 30, ¿se acuerdan? Jesús va a Nazaret, a su pueblo, entra a la sinagoga y va a leer, ¿no? Y le dan para leer el rollo de Isaías, seguramente un Targum, ¿no? Un texto arameo, como era el texto usualmente que se leían de los profetas. Jesús lo lee, dice, se sienta para empezar el momento de la práctica, que estaba buenísimo, y esto es algo para charlarlo en cómo seguramente fueron también las prácticas hermenéuticas con las que se trabajan, se construyen los textos del Nuevo Testamento, que son, a pesar de que usualmente siempre tienen, como por la tradición de la iglesia, fueron puestos como autores masculinos e individuales, seguramente su génesis fue comunitaria, fue oral además, y que tuvo un proceso mucho más largo del que a veces se piensa. Entonces Jesús se sienta y comienza la charla. Y la primera explicación o comentario que él va a hacer, y que espera que otros luego comenten, es la de: se ha cumplido ahora esto y frente a ustedes, además. ¿No? Entonces la gente ahí comienzan a criticarlo, qué sé yo, y entre otras cosas viene una cuestión cultural que es muy importante y que tiene que ver con los estereotipos sociales, económicos, culturales que hay, de quién se esperaba que fuese el Mesías. Y la pregunta es, ¿por qué se esperaría que fuese el Mesías así? Porque vienen las preguntas, ¿no? ¿Este no es el hijo del carpintero? ¿No? No son sus hermanos, fulano, setano, los 4 hermanos, ¿no? Judas, Simón, José, creo que también uno de ellos, eran 2 con J. Bueno, ahora lo podemos leer el texto y yo para ahorrar tiempo. Y sus hermanas no están con nosotros, es decir, no son nuestras esposas. ¿Cómo entonces dice tener tal sabiduría? ¿De dónde sale con ese comentario? Bueno, esto se da para un montón. El texto que lee es de Isaías, ¿no? El famoso texto de Isaías, que está retocado en Lucas, pero me gustaría que veamos ahora acá en esta prédica cómo es que se presenta y que veamos una interpretación por unos minutitos nada más. A ver, ustedes díganme. Voy a hacer esto primero. Espérenme un segundito que voy a dejar de compartir para mejorar el tema del sonido. Ok. Que no le había puesto el clic
y aparte que esto vamos a empezar en el minuto 14, él está haciendo una introducción con algunos elementos que está piola. Es un joven, parece que fuera de Centroamérica o alguna parte de México, y que es una prédica para jóvenes, ¿está? Pero me gustaría que escuchen, porque va a leer una partecita del pasaje, aquella que Jesús mismo lee, y luego él va a explicar, va a presentar la interpretación del pasaje según como el predicador lo entiende. ¿Está? Entonces nos llevará unos minutos solamente, pero está bueno para ilustrar lo que después vamos a tratar como el porqué y los aportes de los métodos histórico-críticos. Ahí va. Ustedes díganme si escuchan bien, ¿eh? A los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Perdón, voy a retroceder, lea todo el texto. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Era en el 13 ahora. Bueno, lo voy a bajar un poquito más. Entonces Jesús agarró este rollo, lo desenrolló y empezó a leer Isaías 61. Y el versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces imagina esto. Jesús toma este rollo que todo mundo sabía que esta parte de la escritura estaba hablando del Mesías. Y Jesús se para y lee con tal autoridad esta escritura. Y ellos están escuchando que Él está leyendo desde el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y entonces dice que enrollando el libro se lo da al ministro, se sienta, pero no se sienta con ellos, sino que se sienta para enseñar. Los rabinos, los maestros en ese entonces enseñaban sentados. Y se sienta, y todos los ojos de los que estaban en las sinagogas están asombrados de lo que acaban de escuchar, porque Jesús lo leyó con tal autoridad como nunca lo habían leído antes. Seguramente ya antes alguien más le había tocado ese rollo de Isaías, pero nunca nadie había leído con tanta autoridad esto, tanto que los ojos de todos estaban fijos en él. Y entonces cuando todos tenían su mirada en Jesús, Él les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús les está diciendo: esa escritura de Isaías está hablando de mí. Hoy esta escritura se hace una realidad. Jesús les está diciendo: Isaías escribió de mí, para que yo un día me parara delante de ustedes, lo leyera y ustedes supieran a qué he venido. Y entonces mira, vamos a ver parte por parte qué es a lo que Jesús ha venido. Porque hablábamos y hay gente que espera algo totalmente diferente de Jesús. Hay gente que se acerca a Jesús porque quiere que le resuelva algún problema. Y sí, creemos que Dios tiene todo el poder para resolver los problemas en nuestra vida. Pero eso no es a lo que Jesús ha venido. Sino mira lo que dice. Vamos a ir parte por parte en el versículo 18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y esto es lo que todo mundo pudo ver y fue evidente cuando Él se bautizó. Y el Espíritu Santo vino sobre Él como una paloma. Y versículo 18 dice: por cuanto me ha ungido. Esta palabra ungir era una palabra que se hacía con los sacerdotes. Y era derramado aceite sobre ellos como el símbolo del Espíritu Santo.
que lo que hacían era como prepararlos para algo en especial, para su llamado, para que fueran sacerdotes. Es esta misma idea: por cuanto me ha ungido, o sea, me ha preparado, me ha tomado y me ha escogido para dar buenas nuevas a los pobres. Lo primero que dice es que Dios lo ha escogido y lo ha traído, y la misión del Mesías es dar buenas noticias a los pobres. Ahora, ¿qué quiere decir esto? No está hablando de pobres económicamente, porque entonces diríamos que las buenas noticias no son para los que tienen dinero, y entonces sería un Dios que segrega, sería un Jesús que segrega, sino está hablando de algo totalmente espiritual. Y en el Sermón del Monte Jesús dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Y Jesús dice esto: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para dar una buena noticia a los que son pobres de espíritu. Ahora, posiblemente tú estás aquí y dices: o sea, yo no me siento pobre de espíritu, yo me siento muy bien. Pero esto es algo, y lo que vamos a ver es que Jesús viene a restaurar todo lo que el pecado ha hecho en la humanidad. Y tú hoy puedes estar aquí, sentirte muy bien con tu vida y cómo vas. Pero si eres bien honesto, a veces la vida que has llevado y esta humanidad caída te ha hecho sentir pobre de espíritu. ¿Nunca has sentido que te hace falta algo en tu vida? Y algo no externo, sino algo interno. Vamos a dejarlo ahí, porque ya vamos viendo para dónde va, y esto más que una... La idea era tener una idea más o menos de cómo van en algunos casos. ¿Qué impresión les da la forma como interpreta el pasaje que acababa de leer? Ahí tiene el micrófono prendido. Ah, sí, claro, otra vez. Me gustaría escucharles. ¿Qué impresiones le da en cuanto al método de cómo analiza el texto? Estamos básicamente con ese tema. ¿Qué les pareció? ¿Qué observaciones pueden hacer? Alicia, ¿te animás? ¿Que encendiste el micrófono? ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? Que encendiste el micrófono, me pareció. Si no, está todo bien. Estoy intentando ver, porque estaba para un costado. Bueno, ya que estoy invitada a hablar, creo que la manera en la que él presenta esta parte del texto, no solamente en relación al método, sino también a cómo él hace el análisis histórico, cómo contextualiza un poco, y cómo todo el tiempo está joven, también con su propia pasión, ¿no? Mencionando este relato en el cual Jesús hace la misma analogía entre él y lo que estaba leyendo para la comunidad. Si bien él hace una narrativa, pero en todo momento hace una analogía. En todo momento, no solamente el joven hace la analogía, sino que destaca la analogía con la que Jesús está trabajando. Si bien es una invitación a mirar nuevamente la forma en la que no miraban en ese tiempo, el método para mí tiene que ver con la enseñanza desde la analogía. ¿Qué me hace sentir? No puedo no mirar la predicación de este joven con la pasión que lo está emitiendo y sentir que me está predicando. O sea, es una manera distinta de presentarlo. La pasión con la que él está hablando en relación al Señor Jesús, a mí
se quedó impactada recién. Gracias. La pregunta es, no, él dice que Isaías escribió ese texto para Jesús. ¿Pero Isaías escribió ese texto para Jesús? No. Pues, no sé. Él me dice que se le da cumplimiento, o sea, que está hablando de Jesús, me parece, según lo que entendí yo. O sea, como está hablando del Mesías, en este caso Jesús, por eso dice que él lo habla con autoridad. Eso entendí yo, pero... Bueno, surgen preguntas que están bien, ¿vieron? A ver, ¿alguien más que quiera comentar? Yo una cosa que quería agregar, que iba a decir antes de realidad, era una de las formas que a mí me llamó la atención, es como repite muchas veces lo mismo, o sea, en ciertos momentos como que reitera, creo que un poco con esa idea, ¿no? de fijar lo que quiere decir. Eso me llamó la atención. Sí, eso nos enseñan en homilética, ¿no? En algunos estilos de predicación. Los que venimos del mundo más evangelical, lo conocemos bien y lo usamos bastante, ¿no? Sobre todo con el tema de las ayudas mnemotécnicas y de enfatizar algunos puntos que se repiten y todo. Hay diferentes estilos, ¿no? Pero este es uno. Profe, Y pero... luego- Sí, Pero hablando del disculpa. hermenéutico, eso también tiene que ver, ¿eh? Porque, bueno, sí, dale, Alicia, sí. Sí, no, en relación a lo que María Luz decía, obviamente, María Luz, nosotros escuchamos a la luz de un atravesamiento también, de una comprensión histórica y contextual que ya vienen, estamos mirando, pero creo que para la gente de esa época, por eso este joven hace esto que Alberto dice, puntualiza, va y viene, pero en ese momento quienes estaban escuchando, muchos dirían, y lo mataron por eso, obviamente, que lo trataban de blasfemo. Nosotros que tenemos otro atravesamiento, que creemos en ese Señor Jesús y que estamos convencidos que Isaías escribió para ese Señor, en el cual nosotros creemos, que tiene otro tipo de llegada, es otro tipo de destinatario, no es el mismo de la época. El de la época era una primera invitación, entonces este joven hace una ida y una vuelta sobre algo que nosotros ya conocemos. Y hay otra hermenéutica, otra comprensión sobre eso para nosotros, no sé, creo. Bueno, justamente por el uso de los métodos histórico-críticos va a surgir esta mirada tan fuerte de hacer la pregunta que hace, Sí. que hace honestamente María, Sí. ¿no? Isaías escribió para Claro, Jesús. esa es la pregunta porque esa es desde una... el punto de vista de la interpretación. Y otro tema es el de los pobres, porque el de los pobres hay varios significados. El que usa Mateo, el que pone en la bienaventuranza, el que pone Lucas en la bienaventuranza. Entonces, ahí también hay un tema con los pobres, ¿no? Con la interpretación. Quizás Exacto, con eso, sí. en Sí, relación Raúl. a eso, quizás es obvio una reducción, ¿no? Que se le hace una palabra y se le termina, no sé si espiritualización se puede llamar, ¿no? Se le termina dando un carácter que al final no dice lo que dice. No sé, es muy común en el ámbito evangélico, ¿no? Es muy común esa un procedimiento interpretación, ¿eh? Sí, Diría católico también, ¿eh? Porque pero a la con vez esos es muy textos... violenta, es muy violenta a la vez para el texto, porque hay principios a veces en las iglesias se diseñan que la Biblia se interpreta con la misma Biblia, entonces algunos hacen eso, pero primero hay que ver lo que se dijo en el contexto, qué entendían los primeros que escucharon, ¿no? Esa redacción y como para no llegar a algo tan inaudito para los primeros que escucharon eso. ¿Sabes qué, Raúl? ¿Sabes Sí, que cuando Alberto. nosotros... Ay, perdón. No, Sí, no, dale, no. así participamos. Dale. No, un poco con lo que decía Raúl, No, pues está bueno, está bueno. pero, o sea, estoy de acuerdo,
pero en cierta forma también diciendo un poco, o sea, creo que más allá de la interpretación de la época, del momento, situarlos en el contexto histórico, que está bien, también ahí en este caso hay que situarse a ver a quién está predicando este pastor, pero creo que la Claro. visión de la pobreza espiritual, porque a ver, creo que también, y si vemos el recorrido histórico, siempre en una época, digamos, y hoy en día, y está bien, se tiende al pobre material, pero también, digamos, la pobreza espiritual en muchos casos es más grande que la material, en el sentido de que la pobreza espiritual es una pobreza que generalmente sufrimos, creo que prácticamente casi todos los cristianos en algún momento o tenemos un sub y baja con esto, ¿no? Y creo que es algo que también hay que atender, más allá de que un mismo texto sí se le puede dar una connotación y por ahí tiene un contexto histórico que hablaba sobre una pobreza material con respecto a por ahí al pueblo, al momento, pero digo, también tenemos que traer el texto a hoy y capaz que hoy vemos, digamos, en el mundo también una pobreza espiritual muy grande. Entonces, interpretarlo desde ese lugar o traerlo hacia esa necesidad actual, para mí, digo, no es que no soy ni teólogo ni nada, pero digo, no lo veo mal. No sé, por ahí el profesor ahí no puedo orientar, pero creo que capaz que es una forma de interpretarlo hacia una realidad que hoy toca. Hay una cuestión con el tema de la interpretación que recién decía Raúl. Cuando nosotros preparamos, por ejemplo, material de educación cristiana o alguna prédica siempre o una reflexión, a mí me gusta también revisar qué dicen en educación cristiana, por ejemplo, los judíos. Y es muy distinta la mirada que ellos tienen en relación al texto. Hoy, por ejemplo, y eso que están atravesados de Jesús profeta o de Jesús blasfemo. Entonces, hoy ellos te dicen a vos, y son explícitos, y te dicen, porque el profeta Yeshua, el cual se asumía hijo de Dios, y eso no es verdad, eso se le dice a los niños desde pequeños, no es verdad, porque él no fue el hijo de Dios, fue un profeta. Entonces, si hoy, con más de 2000 años, el pueblo judío todavía sigue cantando de esto, me imagino lo que, si nosotros a la luz de la interpretación también no podemos desconocer esos primeros 70 años, los primeros 30, los primeros 50, los primeros 70. Entonces, bueno, ¿cuándo? ¿vieron? Está bueno. Pero bueno, vieron, en el ejercicio de interpretación, después ahora lo vamos a verlo quizás un poco más adelante cuando trabajemos de los métodos de la sospecha. Pero desde ahora, vieron, uno de los aportes que van a hacer los métodos histórico-críticos es poder levantar este tipo de preguntas que hoy nos hacen conversar. Es hacernos la pregunta. Cuando Jesús dice los pobres, se refiere, si son los pobres espirituales, entonces ¿por qué los llama bienaventurados? Pues está mal ser pobre espiritual, tendría que estar bueno ser pobre espiritual, pero está mal. O sea, ¿qué pasa? Primero que sucede esto, que estamos pasando por un periodo en la historia en que la gente, o bueno, algunos sectores de la población en Europa, particularmente, o por lo menos como nosotros hacemos historia, ¿no? O como nos las han contado, comienzan a cuestionar el exclusivo acceso de algunos líderes de las iglesias a las escrituras, ¿no? Y que se ve en donde la mayoría de la población se ve coaptada de este hecho por el simple hecho de no tener acceso al escrito y después por no tenerlo en sus propios idiomas. Entonces, cuando siglo XVII, XVIII especialmente, XIX, ¿no? Comienzan a haber aportes de investigaciones muy influidos por los métodos históricos. ¿Y cuál es? Y es decir, algo que para nosotros hoy es una obviedad, pero que no lo era en aquel momento. Es decir, ¿cuál? Bueno, que los textos de la Biblia fueron escritos en un mundo determinado. Que para nosotros hoy es una obviedad, pero no lo era en aquel entonces, desde las lecturas que se da, porque era una lectura confesional.
Entonces, era una lectura muy fuertemente, muy altamente confesional. Por eso se llama históricos críticos. Es decir, en donde hay una discusión, donde no es que se discute, o quizás sí lo hubo, pero yo personalmente creo que no es que está, que sea cuestionable en sí mismo pensar que Isaías fue escrito, o que Isaías escribió ya guiado por el Espíritu pensando en Jesús. El punto, esa es una mirada confesional, ¿vieron? De fe. Pero que no niegue el hecho histórico de a quienes se dirige en el contexto, cómo es que redacta el texto, qué quiere decir en su mundo, de su visión, lo que el texto quería decir, también me parece importante. Y inclusive como para preguntarnos si es necesario que Isaías haya escrito pensando en Jesús para que ese texto sea válido, para, por ejemplo, pensar luego que Jesús podía darle o no cumplimiento. ¿Vieron? Es decir, necesariamente para que ese texto fuese válido, necesitó escribirse pensado como profecía, tal cual como entendemos la profecía para Jesús. Porque el otro extremo está diciendo, no, esto fue escrito con una perspectiva pensando en el pueblo de Israel o en un rey que vendría ahí o que estaba surgiendo, y lo que hace el Nuevo Testamento es chorear el texto, se lo apropia a Jesús e inventa todo lo que es una interpretación de un texto que no quiso decir absolutamente nada de eso. Eso es otra mirada también bastante especulativa, si uno lo ve desde el punto de vista de la interpretación. Porque yo no puedo estar en la mente de Jesús, ni puedo meterme a ese lugar y decir lo que ellos pensaban, yo no sé. Pero, sin embargo, estas preguntas que estamos formulándonos y esta conversación que se genera porque estamos en una era en la que el pensamiento científico, los datos históricos, el mundo, la cultura, son perspectivas desde las cuales miramos a los textos, pero que no sucedían en otras épocas, que eran miradas religiosas y que eran muy alegóricas, ¿no? Y este texto significa esto otro, y que estaba muy próximo a lo que este joven practica cuando dice, por ejemplo, los pobres, y dice, no, acá no se refiere a los pobres económicos porque sería discriminador. Bueno, esa es una interpretación, pero me parece bastante antojadiza, ¿no? Porque miren, es así. Si yo quiero hablar de la espiritualidad del pecado y de la espiritualidad pobre que tenemos, puedo usar otro texto, porque hay muchos textos que hablan de eso. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos. Hago de Romanos, me hago una fiesta con Romanos para hablar de ese tema. Pero no necesito agarrar un texto y distorsionar lo que el texto enseña, ¿ves? Porque eso otro que yo quiero tratar, lo puedo tratar usando otro texto, que también habla del tema. ¿Vieron? Entonces, no es que una cosa quita la otra, pero sin embargo, hay un hecho que por lo menos puede simpatizarnos o no, pero en la que los métodos históricos nos van a traer consigo, y es que van a replantearnos algunas posturas teológicas que había en aquel entonces, y que hay todavía hoy, y que a veces hasta confrontan nuestras posiciones sobre lo político, porque cuando estamos hablando de métodos históricos críticos, se está hablando entonces del contexto histórico, de opciones políticas, se van a comenzar a hablar de prácticas culturales, de formas de escribir, de quiénes son los que escriben, quiénes no escriben, quiénes quedaron afuera, por qué se hace en estos géneros literarios, por qué se piensa, por ejemplo, que la escritura va a ser, bueno, algunos aspectos, algunas preguntas que se van a levantar, y que me parece que son sumamente valiosas, solamente, ya como preguntas, que no se podían hacer, entre otras razones, porque se criticaba solamente la mirada crítica del texto. Y acá crítica no significa descalificadora, ni criticona, ni falta de fe, sino analíticas, que esperaban tener respuestas, argumentos, que va a observar el texto, metodologías que van a comenzar a crecer conforme la gente va a tener más acceso también a las escrituras, y conforme también en el mundo, la cultura, ¿no? Se va a acceder a otra información de la que se carecía. Entonces los métodos históricos críticos responden a los aportes de la historia, de la arqueología, y procura salir de la dominación de la
de la dogmática, y no porque esté mal la dogmática en sí, sino de los dogmatismos quizás de las iglesias, quizás debía haber puesto esos dogmatismos de las iglesias que imponían una interpretación espiritual que además solo ellos controlaban. Y esto cuando digo acá la iglesia, no digo, por eso van a ver que yo siempre uso el plural, porque no estoy generalizando, yo soy parte de la iglesia y estoy feliz de serlo, por lo menos yo, pues esto no se lo impongo a nadie, ni digo que ustedes tienen que pensar igual, pero es lo que es mi experiencia. Entonces, pero sin embargo sí sé que hay comunidades o hay grupos, individuos que trabajan de esa manera. Entonces había una cierta imposición religiosa que nosotros, que se daba. Entonces, no apuntaron necesariamente los métodos histórico-críticos, y esto lo comento porque quizás uno googlea métodos histórico-críticos, y en la actualidad hay bastante críticas al respecto, y sobre todo de los espacios bastante conservadores, ¿no? Que no apuntaron a destruir la Biblia, ni siquiera todos los evangélicos fueron, por ejemplo, no religiosos. La intolerancia religiosa suele ser extremista, ¿no? Y llama atea a una perspectiva crítica que cuestiona las interpretaciones establecidas. Entonces, esto es lo que pasaba. Que había interpretaciones ya dadas que comenzaron a ser cuestionadas en base a la evidencia del mismo análisis del texto bíblico. Entonces fue un periodo de cambios en los que algunos fueron llamados, ¿no?, de teologías liberales, que usaban estas metodologías también, y que buscaban la libertad de las personas para acceder al texto y para tener un libre pensamiento que no fuera fijado, ¿no?, por dogmatismos religiosos. Y no digo dogmas necesariamente, pero sí dogmatismos. Entonces, creo yo que posiblemente lo que haya habido en aquellos periodos también es lo que se da mucho también en todos los movimientos sociales o religiosos que entran con fuerza, que es las experiencias pendulares, ¿no? Es decir, cuando se sale de algo, se sale con fuerza y a veces se llega a experiencias extremas. Pero bueno, esto se da en todos los ámbitos de la vida, en el amor, en el odio, en la comida, en el fútbol. O sea, no es exclusivo de este aspecto. Entonces, estos métodos ayudan a las hermenéuticas contextuales, que es la que vamos a seguir ahora en un rato, con la que empezamos las lecturas de esta semana. A las hermenéuticas contextuales, ¿por qué? Porque van a ubicar los escritos en el mundo literario, histórico, cultural, ¿no?, aportando elementos críticos y analíticos. Es decir, nos van a ayudar a ver, por ejemplo, cuando Jesús no discrimina a los ricos, vamos a decirlo así, si en el Evangelio se puede hablar de esa manera, pero necesitamos entonces analizar el texto y preguntarnos cómo se dirige a ellos, qué les dice. ¿Qué significa que naciera, si bien es cierto, en Belén y creciera como un nazareno? ¿Eso es un dato vacío? Sus apóstoles son todos gente de Galilea, pescadores, con oficios. ¿Cuáles de ellos son letrados? ¿Por qué no nace en Roma si quiere usar la estrategia de evangelizar y luego difundir el evangelio en el sistema piramidal que a veces se da en algunos espacios? Y decir, bueno, si se evangeliza a los de arriba, luego se puede bajar a todos los de abajo, y estas miradas que a veces están ahí presentes, en algunas miradas misionológicas, y que uno dice, ¿qué tiene que ver esto con hermenéutica? Y es que nosotros no nos acercamos al texto desde un vacío. Fíjense cómo nos moviliza escuchar a un joven predicando, con una vocación, con una buena intención, con un buen deseo de alcanzar a jóvenes, y busca ilustraciones. Si ustedes ven, después les paso el link para que vean toda la prédica, hay momentos que tiene explicaciones muy, muy, muy acertadas, un método que uno dice, qué bueno que está. ¿Por qué? Porque en el ejercicio de interpretar el texto, no podemos eximir al ser humano de sus afectos, de sus intereses, de sus búsquedas, del lugar desde el cual está leyendo el texto también. Entonces no es que uno lee un texto en vacío, asépticamente, ¿no? Eso ahora con Croato, con Miguel, entonces nosotros lo vamos, si han ido leyendo esas lecturas, ya pueden ver que esa es la metodología, y eso es lo que va a trabajar interesantemente América Latina en sus hermenéuticas latinoamericanas, donde no solamente esto lo pone en evidencia, sino que pregunta también. Entonces, si leemos el texto bíblico desde un lugar, ¿cuál es el lugar? Entonces van al texto nuevamente bíblico y releen a Jesús, o leen las Escrituras,
y van a sacar algunas conclusiones en base a las investigaciones de los textos, sin que esto sea algo necesariamente, o que haya sido ideologizado al nivel, a un sentido negativo. Entonces, miren, vamos a trabajar un texto para mirar algunas cuestiones de los métodos históricos críticos y poder avanzar un poco más. Pero antes quiero comentarles, las armonías de la Biblia. ¿Qué son las armonías? Bueno, están quienes se basan en la idea de que realmente se trata de sinópticos. Por ejemplo, hablando de los 3 evangelios, ¿no? Ya sabemos lo que significa la palabra sinópticos, es un término muy viejo que quedó establecido, pero no son sinópticos. Es decir, o sea, realmente no lo son. Es decir, tienen textos semejantes, pero dichas las cosas en orden diferente, incluso a veces con términos diferentes que no siempre los escribimos en el castellano, dicen cosas muy, muy distintas, ¿no? Que una persona vos le digas cuidado antes de que se tropiece con algo, cuando a que se lo digas, habiendo visto que se iba a tropezar, que se tropezó, y cuando se cae le decís cuidado, posiblemente la expresión significa una cosa muy diferente. No son sinópticos porque en ambos momentos uno usó la palabra cuidado o la frase monosílaba, monopalance, bueno, ya me quise hacer que sabía y metí la pata, pero me refiero a que usar una oración de una sola palabra, me acuerdo cómo se dice ahora, cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno, este tipo de análisis, análisis histórico-crítico, enriqueció el conocimiento de los evangelios. Sin embargo, también ha habido la tendencia, y existe la tendencia incluso hoy, y acá por razones diversas, entre ellas, por ejemplo, por una cuestión didáctica, pero también por una cuestión de falta o de conocimiento de los escritos, o de técnicas para leerlos, que se armoniza continuamente. Por ejemplo, yo he enseñado evangelios de la infancia de Jesús. Entonces leo los textos de Lucas, de Mateo, y utilizo los apócrifos del Nuevo Testamento para trabajar con todos ellos las diferentes miradas que habían sobre la infancia de Jesús y razones por las cuales se trabajaba la infancia. Cuando vos le preguntás a la gente que te cuente la historia de Jesús, te la cuenta, porque esas historias son muy conocidas, y sin embargo, mezclamos muy inconscientemente, no digo inconsciente en el sentido negativo, sino de forma inconsciente, sin darnos cuenta, los relatos de Lucas y de Mateo, porque los tenemos tan conocidos por las películas, por las canciones, por el pesebre, vayas a saber por tantas historias que conocemos, que armonizamos los textos. ¿Qué es una armonización? Es cuando se agarran diferentes textos que relatan un mismo acontecimiento o un mismo periodo de la historia y los tratamos de hacer uno, en vez de observar que sigan siendo dos. Los hacemos sinópticos. En los principios del cristianismo ya hubo tendencias a esto y hubo varios intentos en los que se quiso desconocer que habían 3 evangelios que narraban de forma muy semejante la vida de Jesús y se unieron para que fuese uno solo. En la actualidad también hay sinópticos. Ahora, como carece de tiempo, les voy a dejar solamente material, pero quería mostrárselos, pero vamos a pasar a lo otro mejor. Entonces, ¿qué más? Es más que se trata la armonía, se trata más de una presunción teológica que de un dato de análisis exegético histórico. Es decir, se dice, bueno, si los 3 evangelios fueron inspirados por Dios, si Dios quiso que estén a los 3, juntémoslo. ¿Para qué nos ponemos a predicar analizando a Lucas por Lucas, a Mateo por Mateo? ¿Vieron? Por ejemplo, el joven recién estaba leyendo Lucas capítulo 4 y cita Mateo capítulo 5 a Jesús en la bienaventuranza. Pero Mateo usa igual el texto. ¿Vieron? No sabemos. Por lo menos no. O por ahí no. Digamos, si ya lo digamos. Bien, y entonces es que está la tendencia. En sus inicios respondió también a un periodo en el que la escritura, uy, la puse con minúscula, era de poco acceso. Hay que pensar eso también. Entonces la armonización se buscaba por facilitar una labor catequética, ¿no? de enseñanza.
Entonces, claro, la gente no tenía estas herramientas que tenemos nosotros hoy, estas posibilidades de analizar el texto de forma comparativa, de ver todo el tema del contexto, no tenía todas las herramientas que nosotros, con las que hoy nosotros contamos, y tampoco las ciencias sociales, las ciencias históricas, ¿no? Habían tenido el desarrollo que nosotros tenemos. No así en los primeros, ¿no? En la que se buscaba que compartir el Evangelio y que lo más fácil, lo más accesible era hacerlo justamente armonizando las diferentes historias, conocía, que se habían oído por lecturas en algunos lugares, y en la que la repetición de las historias se hacía necesariamente a manera de armonización, de reunir, ¿no?, los diferentes relatos. Pero los problemas que tiene es que se pierde la riqueza de los diversos evangelios, ¿no?, los aportes de los diversos evangelios. Y que aunque si uno lo quiere mirar desde una perspectiva de la revelación bíblica o de la inspiración, bajo el concepto de que, bueno, Dios quiso revelarnos esto, respeta no armonizar, sino que ver la diversidad, respeta más el hecho de que existieran en los escritos de forma separada. Ahora, sin embargo, ya esto es un ejercicio de análisis literario. Podremos no estar de acuerdo con las bases teológicas, con las presuposiciones teológicas, o sí, desde las cuales se hace, pero ya responde a una observación literaria. ¿Cuál es? Es que se dan cuenta de que los relatos habían divergencia en la cronología de los hechos, en cómo se organizaban, en los materiales, en cómo se relataban. Entonces, bueno, les voy a subir en el aula, ahora ni bien termine la clase, les voy a subir un ejemplo de armonía, pero ya contemporánea, pero sin embargo todavía, ¿no?, que busca poner los diferentes acontecimientos dentro de los evangelios en diferentes órdenes, de forma muy interesante. Una de ellas es una reciente, es Robert Thomas y Stanley Gandey. Así que bueno, algunas perspectivas que sumaron los estudios históricos críticos son precisamente que se analizó el texto de forma analítica y como producción histórico-literaria, ¿no? Se observaron, por ejemplo, los límites de un texto, es decir, observaron que, acuérdense que estamos todavía en un periodo en que se están leyendo con capítulos y versículos que son algo que se pone que se incluye, digamos, con el propósito de poder encontrar más fácilmente los textos bíblicos, que tienen cierta lógica también en la división de las partes, que ya responden a ciertas observaciones. Por ejemplo, que hay temáticas que están divididas, pero en la que acá se observa, sin embargo, también que el lenguaje utilizado, las repeticiones que se dan, y así algunos incluso cambios geográficos abruptos, cambios de persona abruptos, se está hablando en primera persona, un yo, y de repente comienza el él, o ellos, y uno dice, ¿y esto cómo sigue? Porque aunque dice que está en el mismo capítulo, pareciera responder a un relato diferente, o a una procedencia distinta. Entonces comienza a trabajarse sobre lo que son la idea que después se va a dar mucho para el Nuevo Testamento, la idea de perícopas, ¿no?, que son partes, que son escritos que posiblemente circularon incluso previamente a la composición final de los escritos neotestamentarios. Especialmente estamos hablando quizás acá de los evangelios. El contexto literario de un texto también, es decir, se comienza a observar, ¿no?, esta narrativa que se viene desarrollando, y que esto no es un rejunte común de cosas, sino que responden a una lógica, y por eso que algunos acontecimientos, un mismo milagro, una misma enseñanza en un evangelio y en otro, están puestos en lugares diferentes, y posiblemente por el momento en el que Jesús lo relataría, con algunos detalles, quizás digan cosas no opuestas o contradictorias, pero quizás con diferentes énfasis o diferentes propósitos. La comparación de pasajes paralelos en los evangelios, ¿no?, lo que se llama la famosa sinopsis, ¿no?, que son escritos en la que ahora vamos a ver una chiquita ahí. Estudios de vocabulario, por ejemplo, pobres en Mateo, ¿significa lo mismo que en Lucas? ¿No? Amor, judío, Jesucristo, es lo mismo que Jesús el Cristo, el Hijo del Hombre, o hijo de hombre, y así observaciones que tienen que ver con el análisis
literaria en la que se percibe, por ejemplo, que a veces hijo de hombres te refiere a un término genérico para decir un ser humano, pero cuando se usa con el artículo adelante, posiblemente refiera ya a una figura que más adelante será visto incluso como figura mesiánica. No lo usa igual Marcos que Mateo. ¿Quién lo usa más? Reino de los cielos y reino de Dios. ¿Es lo mismo? ¿Por qué usaría Mateo reino de los cielos y los demás evangelios reino de Dios? ¿Hay razones históricas, contextuales, o qué? Bueno, todas estas preguntas se comienzan a levantar. Miren, acá tenemos un cuadro comparativo, por ejemplo, ¿ves? Entre tres relatos que hablan de un mismo hecho, pero que están relatados, curiosamente, de forma, curiosamente no, que son relatados con detalles diferentes. ¿Qué hora son? Ya son las 9:05. Entonces, se los voy a dejar. Ángel me hizo la observación que no les estaba subiendo los PowerPoints. Le pido 1000 disculpas, lo voy a subir ahora ni termina la clase. Porque son apuntes que quiero que ustedes queden. Aunque ustedes los PowerPoint los tienen en la clase, en la grabación, pero claro, no van a ver toda la grabación para ver el PowerPoint, así que se entiende que debería subir. Así que los subo ahora rapidito. Pero fíjense, por ejemplo, en la teoría de la hipótesis, ¿no? de las fuentes, todavía vigente para muchos, se piensa que Marcos o el proto-Marcos es anterior a Lucas y a Mateo, y fíjense, y sin embargo, por cuestiones teológicas, se ha pensado, y hoy muchos piensan, que Mateo debiera de ser primero. ¿Cuál es más antiguo? ¿Cuál es la razón? Porque Mateo es apóstol, mientras que Marcos y Lucas no. Entonces, esa es la razón del orden de los evangelios. Eso ya lo sabían ustedes, ¿verdad? Por lo que aparecen así. Lucas, Marcos, un poco más grosso que Lucas, ¿por qué? Porque fue discípulo de Pedro, y Lucas menos grosso porque fue discípulo de Pablo, que vino después. Entonces la secuencia es cronológica y también tiene que ver con quién es más grosso en términos de que también de una creencia muy fuerte, y es que si los testigos estuvieron ahí, si que lo vieron, si es que lo vivieron, deben de ser que sabe más. Entonces el que lo vio tiene más fuerza en su... Entonces, ahora, esto tiene que ver también con una viejísima tradición que Eusebio Cesarea va en el siglo IV, creo que es cuarto. Ya ven que lo mío no es patrística, pero bueno, más o menos ando por ahí. Va a escribir en su historia eclesiástica, ¿no? Y va a presentar el orden de los evangelios con relación a esta explicación que les estoy dando de la importancia, porque uno es apóstol y el otro es discípulo de uno y otro. Pero bueno, luego, ¿qué hacen? Los estudios histórico-críticos, basándose en una serie de criterios que van desarrollando, extensión, repetición de palabras, y así una serie de datos, que no vamos a trabajar acá, llegan a la hipótesis de que Marcos, les parece ser, el texto más antiguo que copiaron Mateo y Lucas. ¿Qué nos sirve esto? ¿Nos sirve para algo? Bueno, quizás a priorísticamente no, pero cuando uno comienza a desarrollar, por ejemplo, dentro de lo que es el mismo canon, los aportes que nos puede traer un método como por ejemplo, nos dice, entre otras cosas, y es que la forma como se interpretaba el texto bíblico en el siglo I, y de alguna manera, si es que alguien sigue métodos o perspectivas hermenéuticas históricas o historicistas, podría decir, si esto se dio dentro del canon bíblico, quizás hoy yo también podría apelar a metodologías semejantes para legitimar mis prácticas de hermenéutica, mis prácticas de interpretación. Otro detalle que es sumamente importante es ver la particularidad de cada evangelio. Es decir, porque cuando alguien copia, no copia acríticamente, lo copian aumentando cosas y sacando otras, no con el fin de pelearse con el otro, sino de darle alguna mirada particular que sea contextual. Es decir, Mateo y Lucas, ustedes ya lo han visto por la introducción a los sinópticos, pero tienen razones teológicas, que cuando armonizamos y no usamos los métodos históricos críticos, perdemos, o cuando espiritualizamos. Entonces, fíjense, cuando uno analiza el texto, va a notar algunos detalles que van a reflejar las descripciones. Por ejemplo, ahí nomás cuando empieza, dice, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón, Andrés, con Jacobo,
y Juan. ¿Vieron? Marcos está usando los nombres hebreos de los apóstoles, de los discípulos. Andrés justamente no, pero Simón y Jacobo, que podría haber sido traducido, llamado Santiago, ¿vieron? Está usando esos nombres. Sin embargo, Mateo lo llama Pedro, llamativamente. Digo llamativamente porque se dice mucho de que, ¿no? Mateo fue escrito para los judíos y qué sé yo, y que use Pedro, ya es un cambio que dices, mira, ¿lo hizo de provocador o lo hace porque ya el nombre de Pedro en el periodo en que él lo escribe es más conocido? O porque el Evangelio de Mateo quizás no es solamente escrito para judíos, sino que quizás algunos judíos de habla griega ya, lo que llama Lucas va a decir, los va a llamar directamente los griegos, y entonces quiere enfatizar el nombre de esta persona muy conocida que ya se da a conocer por ese nombre. Bueno, si comenzamos a hacer análisis de esto, que ustedes ya lo han hecho seguramente en el curso, van a comenzar a notar algunas particularidades que gracias a los métodos históricos críticos se comienzan a observar. Para hablar posteriormente, por ejemplo, de otras cosas, de una teología lucana, una teología marcana de Marcos, una teología de Mateo, y con ello no quedarnos con la mirada sinóptica, sino todavía ver que la riqueza de los evangelios es todavía mucho, mucho mayor. Bueno, acá les voy a dejar algunas cuestiones que están relacionadas con los métodos literarios, que hoy estoy citando ahí a René Kruger, que quizás ustedes conocen, fue profesor mío en ICEDET, biblista muy reconocido, y que trabajó un libro que se llama Métodos Exegéticos, no el grande, sino uno bien chiquito, que la verdad que estaría muy bueno que dispongan de él para usarlo, donde se enseñan los métodos históricos críticos de forma muy sencilla. Después está el método de las tradiciones, antes el método de los géneros literarios. ¿Qué pasa? Que conforme aumentan las investigaciones y se van dando la familiaridad con los textos, se observa también, por ejemplo, que hay géneros literarios que corresponden o que corresponderían a formas de plasmar el lenguaje y comunicar las enseñanzas que derivan además de ciertas prácticas sociales, por ejemplo, como la de los cánticos o la de las parábolas, que están vinculadas no solamente al momento de la enseñanza de Jesús, que muy posiblemente enseñó históricamente, realmente en parábolas, sino que luego también son más fáciles de memorizar, de repetir y para enseñar. Entonces, los géneros literarios, el análisis de la Biblia a través de los géneros literarios, ayudan también a la interpretación de los contenidos, para entender, por ejemplo, cuando se está hablando de una poesía, o de un escrito, iba a decir dogmático, pero no, de un teológico, ¿no? Error en el que muchas veces se incurría, ¿no? Es decir, textos poéticos o mitológicos, como el texto Génesis 1, Génesis 2, o los textos ¿no? apocalípticos, como el Apocalipsis de Juan, justamente, o Daniel, eran tomados, ¿no? de perspectivas históricas más bien, o a veces alegóricas, que se iba muy lejos con eso, ¿no? Y ya vemos que en la Edad Media y antes también, a través de las ilustraciones y otras formas, ¿no? Aún hoy todavía se sigue preguntando si el 666 es realmente un símbolo literal, y se está preguntando quién se llama para que suene. Una vez me hicieron que uno de los papas se llama, era Juan Pablo II, creo que era, y hacían ¿no? con los números del nombre, no le daban numeración, y decían, no, este es el 666, y así con ello una serie de cosas que vamos viendo. Después el uso de las todos estos métodos ahora trabajados de métodos hermenéuticos más, o de interpretación más actuales, se han tomado todavía una forma mayor, ¿no? o más valiosa. El método del análisis de la redacción, ¿no? Es como dice, ¿no? Cada autor le imprime un sello personal a su obra, el conjunto de las ideas y del mensaje que constituyen la teología de un determinado texto o autor bíblico. Así llamamos, por ejemplo, la teología de Mateo, de Lucas, de Pablo, ¿no? En la que observamos que, a pesar de que a veces se repiten algunos contenidos, algunas enseñanzas, le dan una impronta particular que va a reflejar una serie de enseñanzas. Por ello es que lo importante de observar
a veces usando métodos comparativos o de observar lo que dice, lo que no dice, ¿no? Sabiendo nosotros el contexto cultural, qué temáticas no aborda, por qué sí se enfatiza algunas otras. Uno puede observar la redacción del texto, ¿no? Y con ello advertir algunas particularidades que aparentemente los autores querían enfatizar. Así que, bueno, acá les termino dejando en estos apuntes este cuadro comparativo como para que ustedes puedan trabajar. Hay otras cosas que pueden trabajar mejor, otros textos más extensos, para que puedan observar algunos detalles sobre lo que era la enfermedad o cómo la describe Lucas, a diferencia de Marcos y de Mateo, la enfermedad de la suegra de Simón, el lugar en el que está postrada, qué enfermedad tiene, cómo es que obra o que va a tratar, o Jesús la va a sanar, la descripción de la sanidad, los resultados de la sanidad, particularidades que no podemos tampoco, ¿viste?, exagerarlo, pero si vemos que en una constante en los textos de Lucas, por ejemplo, la descripción del cuerpo, la descripción de cómo sanaban, de cómo era la recuperación, nos hace pensar que esta persona realmente le interesaba o le llamaba la atención esos temas, y por eso ha hecho pensar que esta afirmación que hace Mateo después al llamarlo médico, ¿no?, eran ciertas, o que vinculan la paternidad de este evangelio a esta persona con la que estuvo también el apóstol. Bueno, son y 17, y vamos a trabajar esta semana. Yo les prometo, si les parece bien a ustedes, yo les voy a grabar la clase de esta semana y la aportamos como material, que es para no venir tan atrasados. Es que la otra propuesta iba a ser tener una clase extra, pero me parece que ustedes vienen cursando varias materias y están ya con sus agendas bastante saturadas, y se va a hacer complicado buscar una clase presencial extra. Entonces, si les parece bien, lo que voy a hacer es grabar la clase que corresponde, que está para esta semana, con las lecturas que tienen para esta semana, y entonces poder ponernos más o menos al día. ¿Les parece bien esa forma o ustedes prefieren una clase extra? Si me preguntan, para mí es más fácil la clase extra, pero puedo dejar una grabación de 30 minutos de la clase, así ustedes pueden La última y nos clase, emparejamos. nuestro último Zoom, ¿cuándo sería, profe? Según su agenda. Hoy estábamos hablando de eso también con la materia anterior, si sería el 5 de julio o si sería el 12. Tengo que mirar el cronograma, pero Nos hemos ¿por qué lo aclarado decís? que este bimestre termina el 7, así que es el 5. Sí. No, y la idea es que tengan No por la clase posibilidad de durante agregar una clase más no, lo que pasa es tomando que el si no vamos mismo día. Claro, lo que pasa es que si no vamos atrasados. Nos vamos a ir atrasando todas las semanas. Ya a partir de esta quinta clase, las clases están mucho más vinculadas. Incluso la de esta semana está bien relacionada con los métodos históricos críticos porque los presuponen, ¿no? Todo lo que es lectura popular de la Biblia, lo que son las hermenéuticas latinoamericanas, presuponen cierta familiaridad con los métodos históricos críticos que van a ser usados, digamos, y para desarrollar luego las lecturas sociopolíticas y todo ello. Profe, el tema de hacer las intervenciones así, en particular a los compañeros, y también hacer una reflexión, ayuda, pero por ahí también una orientación o una devolución también nos ayuda, por ejemplo. Cuando nosotros, pero ahora estamos hablando de la a... clase extra. Sí puede ser. Así, o sea, resolvamos un tema para después escuchar las observaciones sobre otras cosas. Bien. Entonces, ¿les parece? Como no, o sea, si el tema es que ustedes puedan, y que también dentro del cronograma se puede hacer una clase extra presencial. Entonces, a mí me da la impresión de que va a ser más complicado. Entonces lo que yo les proponía era esto, para no extender las clases y poder recuperar esa, le hago una grabación de la clase y la dejo ahí para que
para que podamos verla y después la vamos a ir retomando porque el siguiente tema, la siguiente semana, está relacionado. O sea, son temas que vamos a ir tocando. Y el tema de las retroalimentaciones, sí, estuve haciendo hoy algunas. Por ahí, no sé si todos ustedes tienen la función de que cuando se hace una retroalimentación les llega a todos por email. ¿Está configurado así el Moodle? No. No, No, Se puede cambiaron el crear, sistema, pero llega supuestamente al mail nuevo, ese de Ucel, pero la mayoría no lo tenemos incorporado en nuestro... Hoy estuve respondiendo. Entonces tendrían que estar llegándoles. hay que ir a las preferencias para setear eso. Cada uno lo Sí. puede hacer, pero Cada uno lo puede hacer. Sí, la verdad es que en otros espacios eso está hecho así para que todos lo tengan y así todos están al tanto. Después cada uno decide leer o no, pero ve las retroalimentaciones. O sea, les llegan los anuncios de que se está retroalimentando. Bueno, voy a estar trabajando sobre eso en estos días y así nos ponemos al día también en las retroalimentaciones que mencionaba recién Alicia. Igual la idea siempre es esperar el cierre de la semana para poder trabajar. Lo que pasa es que ustedes observarán en los foros, no es que se levantan, cuando hay cosas para observar, es así. El método foro es así. Las primeras personas que participan, por lo general, cuando son trabajos de opinión y todo, a menos que nos vayamos muy afuera, uno responde a los primeros y después las siguientes participaciones se van dando de forma semejante. Entonces, con las respuestas a los primeros, ya uno tiene más o menos los comentarios de los siguientes, porque se trata de lecturas que más o menos, no es que repiten, sino que a veces las participaciones son muy semejantes. Entonces sería cuestión de copiar y pegar, y a veces no es lo mío, y entonces uno tiene que buscar la particularidad de cada caso. A veces no las hay, y no es porque esté mal la participación en el foro, sino porque es un foro de opinión, no es una tarea. Cuando son tareas, en donde uno tiene, por ejemplo, esta semana es una tarea, entonces ahí sí le doy la devolución a cada uno, porque cada uno va a haber hecho una síntesis sin la participación de los otros. Pero foro es modalidad foro, es conversar, es trabajar. El profesor ve, cuando hay cosas que aclarar, hace un cierre o una participación que redondea, pero no es que responde a cada participación, porque la idea, a menos que uno se mandó una, viste, que así que más vale aclarar ahí y decirlo para que no nos terminemos pensando, qué sé yo, alguna otra cosa muy desfigurada. Entonces está la modalidad foro, la modalidad cuestionario, la modalidad tarea. Entonces, de acuerdo a cada actividad, se va trabajando de forma diferente. Bueno, les mando un abrazo. Entonces nos estamos viendo el próximo martes. Gracias por estar y gracias por todo. nos estamos comunicando. Hasta Y esta luego. semana estoy dándoles nos las vemos. retroalimentaciones a los que ya Gracias. subieron.